¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar cómo se creó el universo. Pues bueno, ¿cómo se creó el universo? Existen diferentes teorías sobre el origen del universo. Una de las más aceptadas es la teoría del Big Bang, que significa gran explosión. El Big Bang dio origen a nebulosas de polvo cósmico y gases que, tras enfriarse, dispersarse y reagruparse por la gravedad, se convirtieron en cuerpos celestes como estrellas y planetas, agrupados en sistemas y galaxias. El universo, como ya sabemos, está formado por cientos de miles de millones de galaxias. Una de ellas es la Vía Láctea. Esta es una galaxia grande que tiene forma espiral. Tiene aproximadamente 100.000 millones de estrellas, una de las cuales es el Sol. El sistema solar rota alrededor del centro de la galaxia y demora 225 millones de años en darle una vuelta a 270 kilómetros por segundo. Ahora bien, vamos a centrarnos cómo se originó y cuál fue el desarrollo de nuestro planeta, la Tierra. Primero vamos a conocer cuáles son las etapas históricas. Vamos a hablar sobre una superetapa, una macroetapa. Esta se la conoció como supereón. Luego de esta etapa, de esta macroetapa supereón, vienen las etapas eón, las eras, los periodos y la época, ¿sí? Acuérdese eso. La macroetapa del desarrollo de la Tierra se denomina supereón. Después tenemos eón, después aparecen las eras, después los periodos y por último las épocas. Cuando hablamos de la etapa supereón, las macroetapas, vamos a hablar de esta etapa que se denomina la supereón precámbrico, ¿ya? Dentro de este supereón precámbrico vamos a encontrar eones, etapas un poco más pequeñas que están dentro de la supereón, y estas son la eón ádico, la de eón arcaico, la eón protezoico y la eón fanerozoico. Estas son etapas, eones, que están dentro de la supereón precámbrico. ¿Cómo fue esta etapa del precámbrico? Es la primera y la más larga etapa de la historia de la Tierra. El cielo es oscuro, los relámpagos son constantes y la lluvia no cesa. Nada podría vivir aquí. Los primeros seres vivos fueron probablemente minúsculas moléculas. Se desarrollaron las primeras células. Estas últimas son los ladrillos básicos que conforman todos los seres vivos. Estamos hablando del supereón precámbrico, la primera y la más larga etapa de la historia de la Tierra. El fanerozoico. El eón fanerozoico, ¿cuáles son las características? Inicia poco después de la desintegración del supercontinente Pannotia. Mire usted, si usted se fija en esta imagen que la estoy señalando, aquí tenemos lo que sería nuestro planeta Tierra en un inicio. Es solo una masa de tierra, no hay continentes, no hay división y todo lo demás es agua, ¿sí? ¿Qué significa fanerozoico? Su nombre se deriva del griego y significa vida visible. Los organismos vivientes ya toman formas complejas, evolucionan y se diversifican ampliamente. El eón fanerozoico
Es el periodo de tiempo geológico que se extiende desde hace 542 millones de años y podríamos decir que también nosotros estamos dentro de este eón fanerozoico. Dentro de este eón fanerozoico ya tenemos eras. ¿Y cuáles son las eras que están dentro del eón fanerozoico? Tenemos la era paleozoica, la mesozoica y la era cenozoica. Vamos a hablar ahora de la era paleozoica. Durante la era paleozoica, o también se lo conoce como la era primaria, hubo bacterias que evolucionaron 700 millones de años y se convirtieron en algas unicelulares, con capacidad para producir y expulsar oxígeno. Esto es muy importante, porque a partir de esto ya podemos decir que se pueden presentar vida en esta etapa en nuestra Tierra, ¿sí? Acuérdense de esto, por favor. Estamos ya en el eón fanerozoico y dentro del eón fanerozoico encontramos la era paleozoica, la era mesozoico y la era cenozoico. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vimos la era paleozoica. Ahora vamos a ver la era mesozoica, ¿ya? Dentro de la era mesozoica, y creo que es la que ustedes han escuchado más por estas famosas películas del mundo jurásico. Dentro de esta era mesozoica vamos a encontrar el periodo triásico, el periodo jurásico y el periodo cretácico. Dentro del periodo triásico, también se lo conoce por la evolución de los reptiles, aparecieron los dinosaurios en el periodo triásico, ¿sí? Inicialmente eran pequeños bípedos y carnívoros. Hacia el final, o sea, ya terminándose este periodo triásico, se extinguieron los mamíferoides y los dinosaurios se diversificaron y se adaptaron. Pero el cinedonte, descendiente del terápsido, sobrevivió, evolucionó y dio origen a los mamíferos. Esto sucedió más o menos hace unos 230 millones de años, es decir, al final del periodo triásico de la era mesozoica. Este periodo empezó a disgregarse, Pangea, o sea, empezó ya a separarse el gran continente, una sola masa de tierra que había, para dar origen a los continentes actuales. Mire, aquí está la foto en la que ya se empieza a separar la masa de tierra que lo vimos en la diapositiva anterior. Vamos ahora con otro gran periodo de la era mesozoica. Vimos el periodo triásico donde aparecen los dinosaurios. Ahora vamos a ver el periodo jurásico. En este periodo los dinosaurios dominan la Tierra. Esto puede ser hace unos 65 millones de años. Aquí ve usted que en el periodo jurásico, este gran continente, la sola masa de tierra, ya empieza a dividirse. Ya se le conoce como el continente de Pangea. Los mamíferos en este periodo del Jurásico fueron pequeños e insignificantes, pero se diversificaron y evolucionaron lentamente. Un grupo de reptiles voladores evolucionaron y dieron origen a las aves. Esto en el periodo Jurásico de la era Mesozoica. Vamos con otro periodo, el último de la era Mesozoica, el periodo Cretácico. Al final del Mesozoico, recuerde, este es el último periodo de la era Mesozoica, empezó la extinción masiva de los dinosaurios, se terminaron. También se terminó otras especies animales y vegetales. La teoría más aceptada sobre la causa de esta extinción fue el impacto de un meteorito gigantesco que transformó el clima. Este es ya en este periodo
es donde se acabaron los dinosaurios. Ahora vamos a la era Cenozoica. Dentro de la era Cenozoica encontramos el Paleógeno, el Neógeno y el Cuaternario, el periodo Cuaternario. La era Cenozoica o Terciaria, recuerde usted, se inició hace unos 65 millones de años. Su nombre procede de las palabras griegas kaino, nuevo, y zoin, animal, o sea, nuevos animales, pudiéndose traducir como la era de los animales nuevos. En la era anterior, acuérdese, era la era donde dominaban los dinosaurios, la era mesozoica. Pero en esta era cenozoica aparecen otros animales, ¿ya? La era cenozoica o terciaria se caracterizó por el auge de los mamíferos. Los mamíferos, aprovechando el espacio dejado por los extintos dinosaurios, se multiplicaron, se diversificaron e impusieron su dominio sobre los demás vertebrados. En el Mioceno empezó a enfriarse el planeta, lo que hizo descender la población de mamíferos hasta que muchas especies desaparecieron. De esta era, de la era cenozoica, son los conocidos mamuts, también los tigres dientes de sable. Pero como lo dice, en esta era cenozoica ya empezó a enfriarse el planeta. Entonces empezó lamentablemente a desaparecer esta especie. Bueno, y dentro de la era cenozoica tenemos el periodo cuaternario, llamado por algunos la era del hielo. El cuaternario es el último periodo de la era cenozoica. Se caracterizó por sucesivos periodos de glaciación, es decir, sucesivas etapas en que la Tierra se enfrió, pero demasiado frío, nevaba mucho, mucha nieve, ¿sí? Mucha agua, mucho congelamiento. Fue durante este periodo que tuvo el origen del Homo sapiens, nuestro antecesor como persona, como ser humano. Y se extinguieron grandes especies vegetales y animales. Es lo que pasó con los mamuts, con los dientes de sable, que fueron los animales representativos de la era cenozoica, ¿sí? Desde entonces, el Homo sapiens empezó a expandirse por el planeta y dominar a las demás especies animales. Entonces, el periodo cuaternario es donde recién aparece nuestro antecesor, el Homo sapiens. Eso es todo por el momento, chicos. Por favor, espero que les sirva esta clase y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.